no entendemos los tiempos de Dios, pero también no hemos entendido la fiesta del Señor, en el cual el Nuevo Testamento dice que son sombras proféticas de cosas por venir. Las profecías en las fiestas del Señor, presentado por Michael Root. Shalom, soy Michael Root y les hablo desde los jardines Ofel del Parque Arqueológico en el Monte Moriah, en la antigua ciudad de Jerusalén. Fue sobre esta cima de esa montaña donde casi todos los profetas de Israel se presentaron ante el Sanedrín, los 70 ancianos gobernantes de Israel y los escribas. La labor del Sanedrín consistía en escuchar a cualquiera que afirmase tener un mensaje del Señor, y una de las labores de los escribas era dejar constancia escrita de los mensajes, protegiéndolos hasta el momento que se demostrase si era verdadero o falso. Muchos de los profetas que recibieron revelaciones divinas y se ascendieron al monte del templo para que escuchar su mensaje, nunca salieron con vida de Jerusalén. El mensaje que proclamaron a los dirigentes religiosos y políticos de su época era tan duro que los atrincherados agentes del poder reaccionaron matando al profeta. Yeshayahu, Isaías, fue un profeta respetado en Jerusalén durante la época del rey Ezequías, y los escribas escribieron fielmente las muchas revelaciones de Isaías a lo largo de los años. Pero Isaías también ofendió a una serie de personas. Profetizó acerca de una calamidad que habría de suceder, que sería el resultado directo de que los dirigentes de Israel por quebrantar el pacto establecido por el Todopoderoso con Abraham. Cuando los dirigentes religiosos se hartaron de escuchar sus diatribas, llevaron a Isaías al valle de Cedrón, le ataron y le colocaron una sierra de leñador mohosa directamente sobre su barriga. Isaías se negó a retractarse de su mensaje, de modo que lo cortaron por la mitad. Cuando se le partió la columna vertebral, Isaías quedó muerto. Pero sus palabras siguen estando entre nosotros hoy, porque las profecías de Isaías respecto a su día y su tiempo resultaron ser verdad de una exactitud de 100%. Y aunque le mataron, sabía que a fin de cuentas habían tenido un profeta viviendo entre ellos. Isaías no solo profetizó acerca de su época, sino que además vio la venida del Mesías y sucesos que aún no habían pasado, como pueda ser que el caso de Damasco dejase de ser una ciudad habitada para quedar convertida en un montón de ruinas. Algunas de las palabras de Isaías se han cumplido ya, pero hay otras que se están cumpliendo en nuestra generación. Es posible que no nos guste todo lo que dijo, pero si hacemos caso omiso a las profecías del Todopoderoso, lo haremos a nuestro propio riesgo. Únese a nosotros en los estudios de televisión de Lester Sumrall, donde grabamos esta presentación multimedia sobre las profecías en la fiesta del Señor por el Club de la Profecía. Si ustedes nos han venido siguiendo desde el principio de esta serie de 26 partes, ya han completado ustedes Profecía Bíblica 101. Esto es Profecía Bíblica 201. Ve ahora el episodio número 15 de la serie de 26 partes sobre las profecías en la fiesta del Señor, el primer mandamiento del Mesías. No penséis. El profeta Isaías escribió por medio de revelación, acordado de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, ni nada hay semejante a mí que anuncio lo por venir desde Bereshit, desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. De modo que regresamos a donde él declaró el fin desde el principio, desde Génesis, desde Bereshit. En el capítulo 1, versículo 14 leemos: Dijo luego Dios, haya lumbrera en el firmamento de los cielos para separar el día de la noche, que sirvan de señales. Y vemos en las Escrituras, como dice en los Salmos, que Él cuenta el número de las estrellas. A todas ellas llaman por sus nombres. Dios es el que nombró todas las estrellas, y fue Él quien las colocó en su curso, y los nombres originales de estas estrellas se conocen aún por toda la tierra. Si usted fuese a China y apuntase a una de las estrellas principales y preguntara el nombre de esa estrella, se lo dirían en chino, entonces usted preguntaría, ¿qué significa ese nombre? El significado de esa estrella sería el mismo en chino que en egipcio, o en latín, o en hebreo. Porque Dios fue el que la nombró, las estrellas antes de la Torre de Babel, y por todo el mundo, los nombres y los significados de esas estrellas siguen siendo los mismos hasta el día de hoy. Como dicen las Escrituras, los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos no dicen nada sobre su vida personal.
pero sí acerca del plan de redención de Dios, y Él ha puesto su testimonio en las estrellas. Es así como los patriarcas, cientos de años antes de que se escribiese la Torá, pudiesen contar la historia de la redención a sus descendientes generación tras generación. La historia está escrita en las estrellas, y los nombres de esas estrellas fueron transmitidos generación tras generación y permanecen ahí hasta la fecha. El firmamento muestra la obra de sus manos. En el cielo hay una constelación acerca de la cual hablamos con anterioridad, la constelación de Betula. Betula significa la Virgen. En latín se llama la constelación de Virgo, que significa la Virgen. Es lo mismo. Durante miles de años la constelación Betula se ha presentado con 5 ramas en su mano. ¿Por qué se dibujan 5 ramas en la mano de Betula? No vemos 5 estrellas ahí. No hay más que una sola estrella, pero el nombre de esa estrella es Semak. Semak. La palabra Semak en hebreo significa rama. Y los profetas la usan 5 veces en las escrituras hebreas. Cada vez que aparece la palabra Semak, se traduce al español con mayúsculas R-A-M-A. Porque los rabinos judíos, así como los traductores de la Biblia, sabían que Semak, la rama justicia, se refería al Mesías, que sería el descendiente justo de la mujer, esa simiente que le fue prometida a Eva en el huerto del Edén. Vemos que cada vez que los profetas hablan acerca de la Semak, está en mayúscula, como dice en Jeremías capítulo 23, 5, levantaré a David. David es el rey de Israel. Levantaré a David un Semak justo, rama justa. Semak justo. Hatzedek Semak. Hatzedek Semak. El renuevo justo, que es el rey que reinará y prosperará y hará juicio y justicia en la tierra. Vemos que la palabra Semak aparece 5 veces, porque están relacionadas con el ministerio del Mesías, según vemos en los 5 evangelios del Nuevo Testamento. Vemos en Mateo que Él es el Semak, o la rama de justicia, que es rey. Esto nos habla del Rey del cielo, que establece las normas del reino de los cielos. En Marcos muestra la rama de justicia, que es el siervo, el siervo. No menciona antecedentes familiares, solo le muestra a él como el siervo. La expresión es directa, enseguida, inmediatamente, sin demora. Él está ocupado, está haciendo cosas. Marcos es el evangelio más corto. En Lucas es el renuevo justo, que es el Hijo del Hombre. Y esta expresión aparece por todo el evangelio de Lucas, y en Juan Él es la rama de justicia, que es el sacrificio de la expiación, el Hijo de Dios. Y después, en el 5º evangelio, el evangelio de la revelación. Y sí, evangelio significa buenas nuevas, y revelación, Apocalipsis, son las buenas nuevas para los que aman su venida. Él es el renuevo de justicia, que es el juez. Así que aquí tenemos los 5 Semak, sus usos y cómo aparecen en el Nuevo Testamento. Al igual que Jeremías habla sobre un renuevo justo, un rey que reinará y prosperará, en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, las buenas nuevas de Mateo, empezamos a leer acerca del Rey del cielo, que establece normas del reino de los cielos. Es en ese Evangelio donde vemos el nacimiento del Rey justo. En el libro de Apocalipsis, acerca del cual hablamos antes, vemos que hubo una gran señal en los cielos. Una mujer, Betula, vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, estaba encinta y gritaba con dolor de parto en angustia del alumbramiento. Ella dio a luz un hijo varón que va a regir a todas las naciones con vara de hierro. El primer indicio de la luna nueva apareció bajo los pies de Betula el 1 de Tisri de 1998, es cuando la estrella Hamalek, el rey estrella, está entre las patas del león de la tribu de Judá. La constelación Ariel representa al león de la tribu de Judá, y entre los pies de Judá hay una estrella llamada Hamalek, el rey.
El momento en que apareció ese primer indicio de la luna nueva bajo los pies de Betula, el primero de Tishri, que es el día de las trompetas, cuando se hace el anuncio en los cielos y en la tierra, es cuando el planeta Júpiter, que en hebreo es Hatzedek, el justo, apareció en conjunción con el rey, anunciando el nacimiento del rey justo, el león de la tribu de Judá. Esa fue la señal que los astrónomos caldeos estuvieron buscando en un cielo durante 500 años de los tiempos de Daniel, sabiendo que anunciaría el nacimiento del rey justo. Y en Mateo, capítulo 5, al comenzar Yahshua su ministerio, dice: viendo la multitud, subió al monte y se sentó. Se le acercaron sus discípulos y él, abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Aquí nos encontramos una escena muy parecida a la que le sucedió con Moisés, que vio la zarza ardiendo y tuvo que volverse a un lado, subir al monte, y fue entonces cuando el Señor le habló a Moisés desde la zarza. De modo que al ver la multitud, Yahshua subió al monte, y sus discípulos, los que deseaban escucharle, se tuvieron que volver a un lado. Entonces abrió su boca y les habló diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Él empieza como el rey del cielo, estableciendo las normas del reino en los cielos, y a continuación dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. La palabra saciados o llenos en griego es la palabra chortazo, que significa ser lleno hasta no tener más hambre. Si usted tiene poca hambre de la verdad y la justicia, no hará falta mucho para saciarle. Pero si tiene usted un deseo insaciable de verdad y de justicia, toda su vida será una búsqueda por seguir el camino que Dios le ha preparado, un camino que le llevará a la verdad y a la justicia. Y será usted saciado de modo que no tenga más hambre. Muchos de ustedes se han sentido como si fuesen en un gato encerrado en un cuarto lleno de perros casi toda su vida. Entre las asambleas de las que ha sido usted parte, se ha sentido fuera de lugar, como si hubiese más que eso, como si no viese usted todo, pensando que la vida es más que eso. Y el Señor está diciendo a aquellos que están dispuestos a volverse, a los que dejarían el camino que seguía el resto del mundo, para sentarse a sus pies: seréis saciados hasta que no tengáis más hambre. Bienaventurados si tenéis hambre y sed de justicia. El tener hambre de justicia no es una maldición. El amor a la verdad es un don y usted lo ha recibido. Pero muchas personas no han recibido el amor a la verdad. El amor a la verdad es un don que se ofrece a todos. ¿Quiere usted recibirlo? Cuando recibe usted ese amor a la verdad, no tiene usted nunca lo suficiente de lo que ama. Es por eso que el amor al dinero es la raíz de todos los males, porque nunca se tiene suficiente de lo que se ama. Si usted tiene hambre y sed de justicia, si usted ama la verdad, nunca tendrá suficiente de ella, pero será usted satisfecho si es preciso para ello toda una eternidad. Esa es la promesa de Dios. Y Yahshua dijo: no penséis. Continuó diciendo en Mateo 5:17. Ese parece ser con frecuencia el lema de la iglesia occidental gentil. No penséis. Pero no nos detendremos ahí. Nos gusta leer todo el contexto para entender su verdadero significado. No penséis que he venido a abolir la ley, la Torá, o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Al principio de su ministerio, la primera vez que se hace a un lado y sube al monte con una multitud de personas rodeándole, empieza a fijar las normas del reino. Abre su boca y les explica, animándoles, empezando por el principio mismo diciendo: no penséis ni por un momento, por mucho que escuchéis decir a otros que he venido a destruir la Torá o los profetas. No he venido a abolir la Torá o los profetas. He venido a cumplir, para completar, para saciar. Les dijo: porque de cierto os digo que antes de que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la Torá hasta que todo se haya cumplido. Hasta que todo se haya cumplido. Así que debemos de preguntarnos: ¿acaso ha pasado el cielo y la tierra? No, eso es evidente al llegar a este punto. Pero ahora debemos preguntarnos: ¿se ha cumplido toda la Torá y los profetas?
He oído decir a algunos que se ha cumplido toda la Torá y los profetas. Vemos lo que dicen las escrituras al respecto, porque Yahshua hace una advertencia bastante severa aquí, de manera que cualquiera que quebrante uno de sus mandamientos muy pequeños, de que está hablando, de los mandamientos en la Torá y los profetas, cualquiera que quebrante uno de sus mandamientos muy pequeños, así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumpla y los enseñe, ese será llamado grande en el reino de los cielos. No hay duda que no será llamado grande en el planeta Tierra, de modo que tendrá usted que esperar hasta el cielo para alguien le llame grande. Así que preguntarnos, ¿se ha cumplido toda la Torá y los profetas? Volvamos al libro de Lucas para comenzar este emocionante viaje. Yahshua estaba en el desierto siendo tentado por el demonio. Él venció las tentaciones y regresó del desierto. Se informó que se difundió su fama de Jesús, Yahshua, por toda la tierra de alrededor. Enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. ¿Pero qué fue lo que motivó su fama? Cuando iba a sus sinagogas, abría y explicaba la Torá de modo que la entendiesen. Entre los judíos siempre ha habido espacio de sobra en desacuerdo y para discutir acerca de la Biblia. Y la correcta interpretación de las Escrituras, se dice que con frecuencia si hay dos judíos en un cuarto habrá al menos tres opiniones. Y es verdad, porque con frecuencia no están de acuerdo y a veces los argumentos son bastante acalorados, pero al fin del argumento es cuando venga el Mesías, él interpretará la Torá. Y eso es suficiente. Es posible que tengamos diferentes opiniones sobre muchos temas, y si usted y yo no podemos encontrar algo en lo que no estemos de acuerdo durante los primeros 3 minutos de conocernos, ninguno de los dos es demasiado inteligente. Pero no es nuestro propósito no estar de acuerdo el uno con el otro. Nuestro objetivo es entender y aprender el uno del otro, y descubrir la provisión mutua que podemos. Reconocemos que los israelitas entendían que cuando viniese el Mesías, él interpretaría la Torá. Y vemos que cuando Yahshua iba y enseñaba en las sinagogas, el pueblo entraba y le escuchaba. Al interpretar la Torá, ponía al descubierto las normas y ordenanzas, las doctrinas y los mandamientos de los dirigentes religiosos de su época. Los ponía al descubierto a fin de revelar el corazón de la Torá, no la letra de la ley, sino el corazón de la Torá. Las cosas que Dios realmente deseaba que su pueblo entendiese, eliminando las cargas entre ellos que se veían liberados después de haber estado bajo la doctrina, los mandamientos y las presiones religiosas que los hombres estaban ejerciendo sobre ellos con el fin de controlarles. Se habían criado en un sistema religioso que, hiciesen lo que hiciesen, hacía imposible cumplir todas las normas y las ordenanzas. Recuerden las palabras de Yahshua. A los dirigentes religiosos atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Están controlando, manipulando, intimidando a otros, y esto tiene que acabar. Las gentes le escuchaban enseñar en las sinagogas y su fama se difundió por todos los alrededores. El común del pueblo le quería. Él entraba en una sinagoga y les enseñaba en el sábado. A la semana siguiente iba a la próxima ciudad y les enseñaba. Y la gente dejaba sus sinagogas a la semana siguiente para seguir a la próxima ciudad, abarrotándose en una sinagoga en la que había el doble de gente. El rabino local en Nazaret, donde Yahshua había hablado la semana anterior, se quedaría atrás en la sinagoga con un solo par de ancianos porque el resto de los asistentes se había ido. Eso era algo que no pudo tener buena aceptación durante mucho tiempo. Él estaba siendo honrado por el pueblo, pero los dirigentes religiosos no podían tolerar que quebrantase las normas y las ordenanzas mediante las cuales ellos manipulaban al pueblo. Lucas escribe, Yahshua vino a Nazaret donde se había criado y el sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Bueno, supongo que eso resuelve el gran problema que ha estado circulando por el mundo respecto a las pulseras y camisetas que dice WWJD, ¿qué haría Jesús? Que es una de las campañas de publicidad con más éxito que ha conseguido millones de dólares por ventas. Bueno,
Esta noche vamos a dar la respuesta. Leemos: el sábado entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. ¿Qué hacía Jesús? Guardaba el sábado, guardaba las fiestas, iba a las sinagogas en sábados y leía las escrituras hebreas. Eso era lo que acostumbraba a hacer, así que hagamos nosotros lo que él hacía. Él no inventaba cosas a leer, sino que decía, está escrito. Así que volvamos a lo que él haría y lo que diría, está escrito. Es lo principal que haría Yahshua, encontraba el lugar donde estaba escrito y hacía lo que estaba escrito. Eso no depende de una interpretación personal, ni de cómo se sienta usted, de lo que cómo cree usted que lo haría Jesús. Cómo lo interpretó, está escrito. Así que el sábado entró a la sinagoga y se puso en pie para leer. Se le dio el libro del profeta Isaías, que es el rollo del profeta Yeshayahu. Isaías, Yeshayahu. Y habiendo abierto el rollo, que es todo lo que existía en aquel tiempo, no había códices ni libros, tal y como nosotros lo conocemos, solo rollos, y era rollo enorme. Recuerde que fue el eunuco etíope, el libro de Hechos, que regresaba de Jerusalén después de la fiesta, montaron un carro, era el encargado del tesoro de Candace, la reina de Etiopía, y tenía el rollo de Isaías en sus manos y lo leía. El rollo de Isaías costaría en nuestro día y tiempo unos $50,000. Eso es lo que costaría ese rollo. En aquel entonces era el salario de un hombre rico durante todo un año, así que no muchos tenían el rollo de Isaías. Pero en esa sinagoga, que Yahshua le entregaron el rollo de Isaías, de Yeshayahu, y lo abrió y halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Enrollando el libro, lo dio al ministro, al rabino, y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Cerró el rollo. Cuando acabó de leer, se detuvo. Lo entregó de nuevo al rabino y luego se sentó. Todos se quedaron mirándole fijamente, esperando las próximas palabras. Y él dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. A fin de entender la importancia de por qué hizo eso, por favor, miren todos el lugar donde está escrito en el rollo de Yeshayahu. Hágalo. Hágalo, miren dónde está escrito. Veo a muchos que miran alrededor, preguntándose dónde está. Bueno, en el rollo de Isaías no hay ni señal de capítulos ni de versículos. Tiene usted que saber dónde está escrito. Puedo decirle fácilmente que es en Isaías 61, pero no sería descubrirlo. En esa cultura, pocos tenían los rollos. Tenían que aprenderlo de memoria y no podían costear tenerlo en sus manos. Podían ir a la sinagoga y podían aprenderlo de memoria allí, pero no podían llevárselo a casa, tenían que memorizarlo. Halló el lugar donde está escrito y lo leyó. ¿Y qué dice Isaías? En Isaías 61, es ahí donde abrió el rollo y comenzó a leer: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque el Señor, Yahweh, me ha ungido, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de venganza del Dios nuestro. ¿Por qué se detuvo? ¿Por qué no terminó la frase? ¿Por qué no lo hizo? Porque el Mesías no vino la primera vez a proclamar el día de la venganza de nuestro Dios. No vino como juez. No vino como el Mesías conquistador, el Mesías reinante, que haría de gobernar a todas las naciones con varas de hierro, después de destruir los gobiernos del hombre y establecer su propio reino. Cerró el libro, cerró el rollo, no vino a cumplir esa parte de la Torah y los profetas. La mitad de la Torah y la mitad de los profetas, sí, la mitad de la fiesta del Señor, hablan de que el Mesías vino
como siervo sufriente, como sacrificio por expiación del pecado. La otra mitad de la Torá, la otra mitad de los profetas, la otra mitad de la fiesta del Señor, hablan del Mesías como el rey que reinará sometiendo al mundo y gobernando con vara de hierro en justicia. ¿Se ha cumplido toda la Torá y los profetas? No, solo si nunca hemos leído la Torá y los profetas, la mitad de la Torá y de los profetas, sí, se ha cumplido la mitad. El Mesías ya ha venido como siervo sufriente, pero ¿se ha cumplido el que el Mesías sea el conquistador que reine? ¿Qué dijo él? Ni una jota ni una tilde pasarán hasta que todo se haya cumplido. Necesitamos prestar atención a lo que tiene que decir el Señor. Michael Root regresará en tan solo unos momentos. La labor del profeta no es predecir el futuro. Su labor es indicar al pueblo de Dios que siga las instrucciones dadas por medio de Moisés y decirles que deben regresar y colocarse dentro de la valla protectora de la Torá. Porque la Torá es el fundamento de todas las escrituras, así que si no entendemos el plan de Dios como revela la Torá, podemos confundir las escrituras durante toda una vida. Les invitamos a que se una de nuevo a nosotros para el episodio número 16 de la serie 26 partes sobre las profecías de la fiesta del Señor. ¿Es la gracia una licencia para quebrantar la Torá? De ninguna manera. Este es Michael Root desde Jerusalén, deseándoles Shalom, paz, y les veré cuando se disipe el humo.